Compañeros, muy buenas tardes. Muchas gracias por su asistencia y puntualidad. Pues miren, el día de hoy vamos a comenzar con el capítulo número 13, una vez que ya hemos terminado la primera parte correspondiente a los capítulos 10 al 12. El examen ya también lo recibí y en la medida de lo posible les liberé sus resultados. De todas maneras, si alguien gusta platicar después de clase, con mucho gusto nos quedamos un ratito y podemos revisar su examen. Las respuestas ya también vienen en el correo que les hice llegar para que ustedes puedan comparar sus respuestas correctas y las incorrectas, ¿no? En términos generales, me parece que les fue muy bien. Realmente fue un examen corto, entonces espero que se hayan sentido pues a gusto. Y bueno, la nota pues me parece que en términos generales fue muy buena. Entonces, bueno, antes de comenzar, no sé si alguien desee comentar algo adicional antes de darle inicio a este nuevo capítulo. Profe, vamos a checar el examen. Bueno, no lo tenía pensado, pero si gustan lo podemos hacer. Nada más que crees que ahorita no tengo el desarrollo de las respuestas. Si me dan la oportunidad lo podemos revisar el día lunes para compilar todas las respuestas, porque realmente ahorita no recuerdo ni de dónde, ni de qué páginas es donde lo saqué. Algunas sí, la mayor parte creo que fueron del compendio que viene hasta atrás del capítulo 12, pero hay otras que no recuerdo bien en dónde están. Si ustedes me permiten hacer el recuento y corroborar cuáles fueron el motivo de las respuestas, lo podemos hacer el día lunes, si me dan chance. Y ahorita, si gustan, podemos... Sí, profe. Sí, Ale. Y podemos ahorita empezar con ese capítulo 13. Pero no, sí, gracias por la observación y sí, con mucho gusto lo hacemos el día lunes. De todas maneras, si hay que hacer alguna corrección. Sí, lo hacía más que nada Sí. para ver si nos podía hacer correcciones, porque me di cuenta y había respuestas que usted nos había puesto las correctas como redondeadas y nosotros poníamos más de 2 dígitos, entonces pues ya la contaba como mala. Sí, Más en que nada para eso. automático. Sí, por supuesto. Sí, de todas maneras, si hay algún detalle de ese estilo, lo podemos revisar ahorita acabando la clase y lo corregimos, y a reserva de que revisemos paso a paso el examen el día lunes, ¿sale? Pero eso al final de esta clase nos quedamos los que gusten, ¿no? Para hacer las correcciones pertinentes. Bueno, pues vamos a comenzar entonces ahí con este capítulo 13. Si ustedes ya se adelantaron, podrán ver que ahora ya estamos, bueno, se aleja un poquito del campo de la probabilidad. Y ahora nos estaríamos pasando a otro campo de la estadística, que es tratar de explicar los fenómenos a partir de otras variables. Y pues, ¿cómo es eso? Eso es esta es una técnica que desarrolla también el príncipe de las matemáticas, Gauss, Carl Friedrich Gauss, en aquel entonces, por allá de 1760, él desarrolla esta metodología que se conoce como mínimos cuadrados ordinarios. Él lo desarrolla a partir de lo que él sabía hacer muy bien, que es con el álgebra matricial, y a partir de esos conocimientos es que él llega a tomarle el pulso a alguno u otro fenómeno a partir de otras variables. ¿Y cómo es eso? Bueno, pues en estadística, además de tener la información, porque ya saben que la información es poder, hay que saberla utilizar. Y para poderla utilizar sabiamente, pues nos tenemos que basar
o inspirar en la teoría, ¿no? Entonces, como dijera Benjamin Franklin, nosotros vamos sobre los hombros de los gigantes y precisamente es eso, ¿no? Eh, no estar tratando de hacer relaciones que no tienen sentido, sino más bien tratar de explicar fenómenos a partir de aquellos que ya transitaron por ese problema y que llegaron a alguna explicación de ello, ¿no? Entonces, pues déjenme compartir la pantalla. Entonces, este capítulo 13 a mí se me hace de los capítulos más interesantes con respecto a esta parte de la estadística, tanto la descriptiva como esta parte de las regresiones, me gustan a mí en lo particular bastante. Entonces, bueno, aquí lo ven ustedes en pantalla. Así se llama, correlación y regresión lineal. Y bueno, básicamente, así a grandes rasgos, habría que mencionar que una correlación, eso ya la habíamos visto en el curso pasado, en Estadística 1, en donde graficábamos en un gráfico de dispersión, valga la redundancia, dos variables, ¿verdad? La variable 1 en el eje X y la variable 2 en el eje Y. Y a partir de ahí obteníamos una correlación, ya sea positiva, negativa o neutra. Y ese es el primer análisis que se desarrolló desde hace mucho tiempo para tratar de inferir cómo influye una variable con respecto a otra. Entonces, eso es una simple correlación y bueno, ya veremos cómo es que se calcula, ¿no? Y la segunda parte, que es la regresión, es precisamente eso, es encontrar un fenómeno que queremos explicar y a partir de ese fenómeno lo que tendríamos que hacer es remitirnos directamente a la teoría y decir o averiguar cuáles son las variables que hacen que esa variable esté afectada, la variable ahora sí que queremos explicar, ¿no? Y se le llama regresión porque precisamente se inspira a partir de la información ya dada, ¿no? Entonces, es así como si nos pusiéramos un poco esotéricos, ¿verdad? Hacer unas regresiones hacia atrás, ¿no? Para poder explicar lo que pasa en el futuro, ¿no? O lo que pudiera pasar. O simplemente explicar por qué se ha movido una variable en el tiempo, ¿no? Entonces, vamos a ver. Aquí los autores comienzan diciendo que allá por el capítulo 4, precisamente al finalizar la parte introductoria de la estadística descriptiva, antes de entrar a la probabilidad, pues se vio que en la base de datos de Apple Auto Group se mostró la relación entre dos variables, que fue la ganancia de cada vehículo y la edad, ¿no? Entonces, una se puso en el eje X y otra en el eje Y. Y lo que se observó es que tenía como una nube positiva, es decir, como si estuviéramos estableciendo una línea recta que apunta hacia el cielo. Y entonces ese gráfico nos mostró que a medida que aumentaba la edad del comprador, también aumentaba la ganancia de cada vehículo, lo cual pareciera que es algo muy lógico, pero no siempre la lógica nos ayuda para establecer este tipo de relaciones, ¿no? Aquí en este sentido, pues tanto la teoría como la lógica nos respaldan porque efectivamente entre más edad tiene un comprador, en este caso de un vehículo, pues obviamente a mayor edad tienes mayores ingresos y por lo tanto podrás comprarte un vehículo de una gama más alta, ¿no? A diferencia de que si eres muy joven, ¿verdad? Y que no has tenido los suficientes ahorros, pues obviamente tendrás que adquirir un auto de una gama menor, ¿no? Pero bueno,
Eso es en términos generales, porque pues siempre hay excepciones, ¿no? Puedes también haber datos atípicos en donde uno muy joven que haya tenido la fortuna de encontrar un muy buen trabajo se pueda comprar un auto de una gama muy alta y también de un comprador que tenga ya mucha edad y que no pueda comprarse más que un auto de una gama menor, ¿no? Pero en términos generales, este análisis de regresión, pues nos va a servir para ello, para establecer eso, generalidades, ¿no? Entonces, aquí nos dicen que eso es lo que vamos a explorar con más detenimiento en este capítulo y nos dan algunos ejemplos para establecer esa relación. Esa relación la vamos a establecer a partir de una función y bueno, aquí en este análisis todo se hace a partir de una linealización, entonces nos vamos a inspirar en una función lineal en donde la variable y es la variable que se va a explicar o variable explicada y la variable x que está del otro lado, y igual a f de x, si se acuerdan, donde x van a ser las variables explicativas, ¿no? Es decir, que esas variables van a influir en el comportamiento de y. Y aquí nos mencionan algunos ejemplos. Tenemos la cantidad que cierta empresa gasta por mes en capacitar a su fuerza de ventas, afecta a las ventas mensuales. Aquí yo les pregunto, a partir de estas variables que ustedes observan, ¿me podrían determinar cuál es la variable y y cuál es la x? ¿Quién dice yo? Adelante. ¿Podría ser la edad en X y la ganancia en Y? ¿La qué, perdón? ¿La edad? Ajá, la edad en X y la ganancia en Y. A partir de esta pregunta, tendríamos nada más estas dos variables, que sería la capacitación de la fuerza de ventas y las mismas ventas. De esta, Entonces sería capacitación en X, ¿no? la capacitación Y las efectivamente. ventas en Y. Muy bien, perfecto, muy bien. Efectivamente, las ventas están explicadas, el aumento o el decremento de las ventas están explicadas a partir del nivel de capacitación que tienen tus vendedores. Si tienen mucha capacitación, lo que se espera es que tus ventas se incrementen. Si tienen poca o nula capacitación, tus ventas van a disminuir, ¿no? A ver, en esta otra pregunta, a ver si determinan cuál es la variable y y la x. La variable X sería los pies cuadrados y la variable Y sería el costo, ¿no? Muy bien, perfecto, muchas gracias, efectivamente. A mayor, a mayor pies cuadrados, a mayor extensión de la casa, pues va a elevar su costo, ¿no? En términos generales. Obviamente que hay otros factores, como por ejemplo, de qué tan cerca esté en la ciudad, ¿verdad? No va a costar lo mismo una casa que esté en el centro de la ciudad, porque tienes todos los servicios a la mano, a una casa que aunque esté muy grande, esté muy alejada de la ciudad, ¿no? Y bueno, en general, pues eso es lo que pasa aquí en la Ciudad de México, ¿no? O sea, ¿quieres vivir en la ciudad?
pues ahorita nada más se puede comprar un departamento pequeño. ¿Quieres vivir lejos? Pues ya te puedes comprar algo más grande, ¿no? Muy bien. Siguiente pregunta. ¿Cuál será aquí la Y y la X? Aquí sería la variable X, el peso del automóvil, y la variable Y, la relación entre millas por galón. Gracias, Mariana. No, sería al contrario. La eficiencia va a estar determinada, la eficiencia del combustible va a estar determinada por el peso. El peso sería la variable X. A mayor peso, menor eficiencia. Gastas más combustible si tiene más peso el automóvil, ¿no? O sea, un auto más o menos de 5 pasajeros estará alrededor de una media tonelada o 700 kilos, ¿verdad? Y bueno, en teoría tendría que durar más el combustible que un tractocamión, ¿verdad? Que pesa a lo mejor 2 toneladas, que obviamente utiliza tal vez diésel, pero va a gastar más porque su masa que tiene que mover es muchísimo más grande, ¿no? Sí estamos de acuerdo. Muy bien. A ver este último, por favor. Aquí sería el número de horas que los estudiantes estudiaron y Y es la puntuación. Perfecto, muchas gracias, David. Efectivamente, aquí establecemos la relación que en teoría, entre más estudias, pues vas a obtener una mayor calificación. Pero repito, son generalidades, ¿no? O sea, yo tenía un compañero que estudiaba 10 minutos antes y a veces salía mejor que yo. Pero son excepciones, ¿no? Y también yo tenía otro que estudiaba casi todo el día y salía peor que los tres, que éramos 3 cuates. Muy bien. Entonces, tenemos la variable dependiente o explicada y la variable independiente o explicativa, ¿no? Entonces, nos dicen los autores, la variable dependiente es la variable que se predice o estima y la independiente proporciona la base para la estimación. También se le conoce como predictora. Y bueno, aquí tenemos esas mismas preguntas que ya acabamos de ver. Entonces, miren ustedes, aquí tenemos en pantalla un ejemplo de un diagrama de correlación o de dispersión. Aquí tenemos en la pantalla esta tablita que tiene el número de las llamadas de venta contra el número de copiadoras vendidas. Entonces, bajo esta relación entre estas dos variables, estarán de acuerdo que entre más llamadas hagan el personal de telemarketing para promocionar cierto producto, en teoría, eso va a impactar en el número de copiadoras vendidas, ¿verdad? Esa sería la relación. Por lo tanto, el número de copiadoras no puede ir acá. Tiene que ir en el eje de las Y. Porque esta es la variable explicada. Siempre la variable explicada va a quedar en el eje de las Y. Y las variables explicativas en el eje de las X. A lo mejor si las invertimos, el gráfico va a ser parecido, pero no siempre va a cumplirse esa regla. Por eso es que es importante poner la Y
la variable explicada, la que queremos explicar, y la variable explicativa, ¿no? O predictora. Muy bien. Entonces, en un primer momento tendríamos que calcular ese coeficiente. Ese sería otro estadístico que tendríamos que aprender a realizar. Y ese coeficiente de correlación es justamente lo que dice ahí en pantalla. Esta es una medida de la fuerza de la relación entre dos variables. El rango en donde va a estar este coeficiente va a estar entre -1 y 1, en donde una línea recta con una pendiente hacia abajo de menos 45 grados va a tener un coeficiente de correlación de -1. Y una línea recta o una función lineal con pendiente positiva apuntando hacia el cielo a 45 grados va a tener una correlación de 1, ¿no? Entonces a esta le vamos a llamar relación inversa y a esta relación positiva. Aquí, por ejemplo, antes de la pandemia, si el precio del cine bajara, ¿qué sucedería? Si lo bajaran de repente a la mitad del precio del cine. Obviamente iríamos el doble de veces, ¿no? Que vamos al cine. Entonces esa es una relación negativa, ¿verdad? A mayor precio del cine, por ejemplo, supongan ponerse aquí en este punto. A mayor precio del cine, pues voy menos veces. O sea, se desplaza estos movimientos hacia acá, ¿no? Obviamente, si yo estoy aquí y lo suben hasta acá, pues obviamente vean la brecha de las veces en que yo dejaría de ir. Obviamente, si ese precio del cine lo bajaran hasta acá, en lugar de ir una vez a la semana, a lo mejor iría todos los días de la semana, ¿no? Hasta que ya no encontráramos estrenos. Acá, en esta otra. Entonces, en esta correlación negativa quiere decir que mientras uno sube, el otro baja, mientras el otro baja, el otro sube, ¿no? Y aquí en la correlación positiva, las dos tienen el mismo efecto. Si una sube, la otra sube. Si una baja, la otra baja, ¿no? Aquí, en el lado, ustedes ya llevaron su curso de micro, me parece. Ahora pónganse ustedes del lado del empresario, del productor. Supongan que este es el precio y la cantidad. Si el precio va subiendo, pues obviamente ustedes estarán incentivados como productores a poner más mercancía disponible en el mercado, ¿no? Porque justamente el precio es lo que mueve a una economía capitalista, ¿no? Entonces, si sube el precio, el productor pues pone más disponible, ¿no? Porque sabe que le van a ir comprando cada vez más y va a ganar muchísimo más dinero, ¿no? Entonces, esto sería como un comportamiento de demanda y este es como un comportamiento de oferta, ¿verdad? También el caso que vimos. Si yo estudio más, obviamente mi calificación será incrementando, se va a ir incrementando ciertas décimas, ¿verdad? Por hora que adiciona. Por lo tanto, como va a estar entre un rango de 1 y -1, obviamente una correlación, un coeficiente de 0, pues nos indicará que no tienen relación una con la otra. Es decir, que tendríamos que encontrar alguna otra variable para explicar a la otra, ¿no? Pero a partir del 0 nos podemos mover hacia la izquierda o hacia la derecha, en donde un valor de tanto de 0.5 como de -0.5 estaríamos hablando de una correlación moderada, ya sea positiva o negativa, y todo lo que esté por arriba de 0.5, pues estaríamos hablando de correlaciones fuertes, ya sea negativa o positiva, ¿no? Y bueno, esto casi nunca sucede en la realidad, pero bueno, esto sería el caso de una correlación perfecta.
Bueno, aquí tenemos ese dato, el mismo del ejemplo de las copiadoras y las llamadas promocionando la venta, en donde vean ustedes, aquí cada dato, por ejemplo, miren este de 20, 30, estaríamos aquí y con 30, ¿ya vieron? Aquí estaríamos hablando de esta coordenada en XY, ¿no? 20, 30, ¿no? Porque acuérdense que las copiadoras están acá, entonces este es X y este es Y. Entonces eso, cada una de estas coordenadas se van a ubicar en este diagrama de dispersión y con mucha imaginación, ustedes, si ustedes hacen, por ejemplo, esta partición entre la mitad de los puntos, pudieran decir que con mucha imaginación, que es prácticamente una correlación positiva, ¿verdad? Si es que pasáramos una línea exactamente por el medio de todos los puntos. Más o menos, si no, le pusiéramos ahora un óvalo, pues estaríamos hablando de un platillo volador que apunta hacia el cielo, ¿no? Entonces eso nos hace una referencia de que es una correlación positiva. Pero bueno, ¿cómo calcular ese estadístico en la realidad? Pues con esta fórmula que ustedes ven en pantalla. Vean ustedes que tendríamos que encontrar, obviamente, tanto la media de X como la media de Y a partir de ahí establecer nuevas columnas. La desviación de X, la desviación de Y, después la multiplicación de las desviaciones y al final la sumatoria, ¿no? Todo eso dividido entre el tamaño de la muestra menos 1. En este caso es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 observaciones. Menos 1, aquí sería un 9. Y vean ustedes, S de X y S de Y, ustedes recuerdan que S hace referencia a la desviación estándar, ¿verdad? Obviamente muestral en este caso. Entonces es la desviación estándar muestral de X y la desviación estándar muestral de Y. Entonces, haciendo este mecanismo, vamos a obtener un valor entre menos 1 y 1, tal y como ustedes lo ven en pantalla. Aquí tenemos la desviación. Acuérdense que la media de X es 22, por eso es 20 menos 22, sale aquí menos 2. Lo mismo se hace con la desviación de Y, se multiplican. Y esta sumatoria la ponemos acá. 10 menos 1, y aquí tenemos las desviaciones tanto de X como de Y. Y al hacer el cómputo, ¿verdad? Aritmético, ya sea a mano o con la calculadora, vean ustedes que nos sale un valor de 0.75. Entonces estaríamos hablando de una correlación positiva que estamos hablando que estaría entre moderada y fuerte porque tiene un valor de 0.75. Es decir, hay una correlación positiva, es decir, que hay una relación directa entre el número de llamadas de ventas y el número de fotocopiadoras. Y como está bastante cerca de 1, determinamos que hay una asociación de moderada a fuerte. Y además nos dicen los autores, esto en realidad significa que entre más llamadas habrá más ventas. Y nos contestan, con este análisis inicial, no hemos demostrado causa y efecto. Simplemente estamos demostrando que dos variables están relacionadas, ¿no? Entonces, para demostrar lo que es la causa y el efecto, pues precisamente lo que tenemos que hacer es emplear esa metodología que elaboró este príncipe de las matemáticas, Gauss, desde aquel entonces, ¿no? Y entonces ahí hay que seguir una serie de pasos para poder establecer lo que son los coeficientes de la función lineal. Hasta ahorita ustedes han estudiado el álgebra lineal, pero para encontrar el punto de equilibrio y el valor de X y el valor de Y,
pues dábamos por hecho el valor de los coeficientes, ¿verdad? ¿De dónde salían? A lo mejor alguno de ustedes se preguntó eso. ¿De dónde salen? Y a lo mejor su maestro o nadie les dijo, y ustedes pensaron que eso ya estaba siempre dado. Pues no. Realmente para poder hacer ese tipo de análisis tenemos primeramente que hacer este tipo de relaciones y emplear estas metodologías para conocer la magnitud de esos coeficientes. Y una vez que se tienen esas coeficientes, pues entonces ya podemos utilizar todo ese herramental, ¿verdad? De instrumental matemático que ustedes ya han conocido. Y bueno, para saber qué tan bueno es ese coeficiente de correlación, pues hay que ponerlo a prueba a partir de las hipótesis, tanto nula como alternativa, en donde la hipótesis nula la vamos a poner a prueba de que la correlación en realidad es de 0 contra una hipótesis alternativa de que la correlación no es de 0. Es decir, que es diferente, que en este caso es de 0.75. Y bueno, para no perder la costumbre, y sabemos que es una muestra, ya saben ustedes que tendríamos que utilizar el estadístico t-de-student, ¿verdad? Con un nivel de significancia sobre 2, n-2, ¿verdad? Porque estamos hablando de dos variables que están correlacionadas. Y entonces, para establecer esa prueba crítica, la vamos a contrastar con tablas, obviamente, pero para la t calculada, estableceríamos este mecanismo, que sería el 0.75 que ya obtuvimos de ese coeficiente, multiplicada por la raíz de n-2 sobre la raíz de 1 menos el coeficiente de correlación al cuadrado. Y en t de tablas tendríamos que utilizar n-2 grados de libertad, con una prueba de 2 colas, ¿verdad? Entonces, pues vean ustedes, una vez que nos remitimos a tablas, obtenemos los valores críticos a 2 colas, porque este es el signo de distinto a. Y ahora sí vamos a calcular la t calculada. Y entonces vean ustedes que con la t calculada, con esos valores, nos sale de 3.29. Es decir, que se ubica por acá. Por lo tanto, cae en la región de rechazo, en donde sí demostramos, ahora sí como dicen, con los pelos de la burra en la mano, con toda seguridad, al 95% de confianza, podemos decir que ese coeficiente de correlación sí es correcto, ¿verdad? Entonces, desde ese punto de vista práctico, podemos decir que sí hay una correlación con respecto al número de llamadas realizadas y el número de fotocopiadoras vendidas. Y bueno, aquí tenemos unos ejemplos de los casos que nos pudiéramos encontrar. Vean ustedes aquí, tendríamos dos variables que no están correlacionadas. Aquí sí es muy evidente, una nube con correlación positiva, y aquí no tanto, pero sigue siendo un óvalo, es decir, una correlación negativa que es débil, a diferencia de esta que es más fuerte, ¿no? Aquí se puede pintar realmente una línea y aquí estaríamos hablando de un óvalo. Muy bien. Bueno, no sé si tengan dudas hasta el momento, compañeros. No, profesor. Sí, gracias, Claudia. Bueno, vamos a continuar. Entonces, ese análisis de correlación, pues es el análisis inicial. Y ahora sí comenzaríamos con el análisis de regresión, que es precisamente eso que yo ya les mencionaba. Es establecer la función lineal
con los coeficientes de esa función. Ustedes saben que toda función lineal es de la forma y igual a b más mx, ¿verdad? En donde b es el punto de corte con el eje de las y y la m es la pendiente. ¿Sí se recuerdan de eso, compañeros? Déjenme sacar mi plumón, ¿eh? Un segundo. Aquí está. Bueno, ya estoy casi, ¿eh? Ya nos pusimos el guante. Ahora vamos a ver si esta cosa ya nos acepta la pintar. Aquí está. Pluma. Perfecto. Ustedes saben que una función lineal es de esta forma. Y cuando nosotros la dibujábamos, obviamente teníamos nuestro eje Y y nuestro eje X, ¿verdad? Y suponiendo que este es una pendiente positiva, pues una función lineal es esta, ¿no? En donde este punto viene siendo lo que le llamamos como B. Es el punto de corte con el eje de las ordenadas o Y. Y aquí la pendiente, que está representada por M, es igual al incremento de Y y al incremento de X, ¿verdad? Entonces, esta pendiente pues va a determinar qué tan pronunciada esté esta función lineal, ¿verdad? Esta línea recta. Pudiera ser que esté acostada o pudiera ser que esté muy empinada, ¿no? Todo eso va a depender de este dato, ¿no? Y nosotros conocíamos, por ejemplo, en el álgebra lineal, que nos decían Y es igual a, por ejemplo, 13 más 5 cuartos de X, ¿no? Y ya estaba dado esto. Pues ahora, en este análisis de regresión, precisamente lo que vamos a obtener es este coeficiente y este coeficiente. Y como se podrán dar cuenta, son de suma importancia para poder analizar el fenómeno que queremos explicar. Muy bien. Bueno, pues entonces en este análisis utilizamos, obviamente, como ya mencionamos, la variable independiente X y la variable dependiente Y. Vamos a partir del supuesto de que son tienen una relación lineal. Y si no la tuvieran, después vamos a ver algunos mecanismos para linealizarla. Ese es un inconveniente de esta metodología, pero es muy potente. El problema de estar utilizando este tipo de análisis es porque regularmente en términos de ejemplificación, al menos en las ciencias sociales, a lo más que llegamos es a un análisis bidimensional en 2 dimensiones, es decir, entre el eje X y el eje Y. Y ya le dejamos a aquellos físicos, matemáticos, ¿verdad?, que están en otro planeta, ¿verdad?, esas mayores dimensiones de 2, ¿no? Estaríamos hablando de una tercera dimensión, como lo que vemos en la realidad, ¿no? O o cuarta o décima dimensión, ¿no? Entonces, por eso es que utilizamos este enfoque, ¿no?
Ambas variables deben tener al menos una escala de intervalo. Si se acuerdan ustedes de las escalas nominal, ordinal, intervalo y razón. Bueno, pues para poder hacer este tipo de análisis, tendría que ser una variable de tipo cuantitativo, al menos de intervalo, en donde el 0 no represente nada, pero sí es mejor una variable de razón, ¿no? En donde el 0 sí tenga significado. Y el criterio que vamos a utilizar es ese, el criterio de mínimos cuadrados, para determinar esa ecuación o función lineal. Y bueno, entonces ese principio de mínimos cuadrados, que bueno, se conoce como MCO, mínimos cuadrados ordinarios, desarrollado por Gauss, o en inglés se le conoce como OLS, Ordinary Least Squares, ¿no? Que es lo mismo, ¿no? Mínimos cuadrados ordinarios. Y bueno, pues aquí ya lo tienen. Esa ecuación la vamos a establecer de esta manera y dense cuenta que le ponemos un gorrito a Y, un acento circunflejo al estilo francés, a la Y, en donde Y va a hacer mención a la variable estimada. Esto va a ser la diferencia de decir que esta función la hemos determinado a partir de la información con la que contamos y que esta función, es decir, esta Y gorrito, hace referencia a esos coeficientes a partir de ciertos datos regularmente muestrales, ¿no? Entonces, pues aquí tenemos lo mismo, esta es, o sea, es lo mismo, ¿eh? Y igual a B más MX. Nada más que aquí le ponen ellos A, pero exactamente lo mismo. Y en lugar de M le ponen B, ¿no? Y entonces vean ustedes qué diferencias pudiéramos tener. Todo eso va a depender de los datos y no siempre vamos a tener lo mismo si es que todos atacáramos el mismo problema, porque va a partir, como ya lo mencioné, estas diferencias van a partir de los datos que cada uno recabe, ¿no? En términos generales, lo que se observa, si hiciéramos 4 personas el mismo estudio con no la misma base de datos, pues tendríamos pendientes distintas y puntos de corte con el eje de las Y distintos. Pero en general todos vamos a coincidir que la función es con una pendiente positiva, ¿no? A lo mejor más acostada o a lo mejor más pronunciada como la línea verde, ¿no? Perdón. Entonces, para calcular la pendiente en una función de regresión simple, porque eso es lo que estamos ahorita viendo, ¿por qué se le llama simple? Porque estamos relacionando únicamente 2 variables, la explicada y la explicativa. Entonces, para ese caso, tenemos estos 2 mecanismos. Acuérdense que la función lineal es esta, es Y igual a B más MX, o como lo están poniendo ellos, estos autores que le ponen, como la opción es A, ¿verdad? Aquí, A más BX. Entonces, esta B o esta M es esta, y esta A o B es esta, ¿sale? Entonces, vean ustedes, para calcular la pendiente, esta sería la pendiente, para no confundirnos, y esta sería el punto de corte con Y. Entonces, para encontrar la pendiente vamos a utilizar el coeficiente de correlación que ya hemos visto, que tenemos que ponerlo a prueba, ¿verdad? Para ver qué tan significante es con el estadístico T.
Entonces, una vez que pasa esa prueba, procederíamos a este segundo paso de establecer esa función de regresión simple. Entonces, la pendiente va a ser este coeficiente de correlación por la división entre las desviaciones estándar de la variable explicada y la explicativa. Una vez que tenemos este valor de B, lo vamos a incorporar directamente a este desarrollo para encontrar el punto de corte con el eje de las Y. Aquí tendríamos la media de Y menos el coeficiente de la pendiente por la media de X. Y una vez que tenemos estos dos datos, pues ahora sí ya los podemos establecer en términos de función de regresión lineal simple, ¿no? Entonces, veamos cómo se hace esto utilizando el mismo ejemplo que venimos trabajando, el de las llamadas y las ventas de las copiadoras. Entonces, ya tenemos el coeficiente de correlación, la división entre sus desviaciones estándar, que ustedes ya conocen cómo establecerlas, y nos sale de 1.18. Este 1.18 lo incorporamos a este análisis de A, aquí le está, media de Y, media de X, y nos sale de 18.94. Y entonces vean que ahora sí estos dos datos los podemos representar a partir de esta función de regresión simple. ¿Sale? Y ahora sí ya queda tal y como nosotros lo veíamos en el álgebra lineal. Y entonces, ¿para qué nos va a servir llegar a estos coeficientes? Pues va a servir para dos cosas, básicamente. Una es para conocer, como ya habíamos dicho, la magnitud de estos coeficientes. Aquí vemos una pendiente de 1, ¿verdad? Es decir, una pendiente bastante grande. Y aquí vamos a poder determinar el 18, por ejemplo. Si nosotros la pintáramos, pues sabemos que este va a ser 18.94, ¿verdad? Que va a pasar por aquí, que tiene pendiente positiva, y que esta es igual a 1.18. Entonces, fíjense, en términos generales, ¿qué nos estaría diciendo esta ecuación? Pues básicamente, si ustedes recuerdan que estos son las ventas de las copiadoras, y estas son las llamadas realizadas por el equipo de telemarketing, por ejemplo, pues nos diría que si no hay llamadas por sí mismas, se venderían 18, bueno, redondeando 19 copiadoras, ¿están de acuerdo? Pero si nosotros por cada llamada realizada, en términos generales nos estaría diciendo que las ventas se incrementan en una copiadora. Lo cual, bueno, aquí es algo muy irreal, ¿no? Que hacer una llamada, pero puede ser, ¿no? Que por cada llamada vendas, ¿no? También nos va a servir para hacer un análisis de proyección, por ejemplo, en este caso. ¿Qué pasaría si yo hago 20 llamadas? ¿Cuántas copiadoras voy a vender? Pues entonces aquí, con ese tipo de preguntas, podemos responderlas, ¿no? A partir de este análisis. Entonces, si yo hago 20 llamadas, seguramente voy a vender entre 42 y 43 copiadoras. Entonces, vean qué potente es este análisis,
que desarrolla este hombre Gauss. Bueno, no sé si tengan dudas, compañeros, al respecto de lo que hemos ahorita visto. ¿Vamos bien? Sí, maestro. Gracias, Mariana. Bueno, pues entonces vamos a continuar. Ahora la cuestión es, se pone un poquito complicada la cosa, pero si ustedes siguen esta metodología que estamos explicando, vamos a llegar a buen puerto. Entonces, vean ustedes. Aquí ya obtuvimos este valor y este valor. Pero estos coeficientes, ¿cómo saber si en verdad son buenos? Pues nuevamente tendríamos que ponerlos a prueba con el estadístico T o el estadístico Z. En este caso, como es una muestra, pues también tenemos que probarlos. Y esa prueba se le conoce como prueba de significancia individual. Es decir, una prueba de cada uno de los coeficientes para ver si son buenos o no. Es decir, si podemos confiar en ellos. Y entonces, a cada coeficiente, ¿verdad? Le vamos a hacer esas pruebas. Por ejemplo, aquí, la pendiente, ¿no? Es decir, esta, ¿no? Para saber si está bueno este coeficiente, pues vamos a establecer esta hipótesis, ¿verdad? De que la pendiente es de 0 o que es distinta de 0, obviamente con T alfa, lo que ustedes ya saben, ¿no? Nivel de significancia sobre 2, n menos 2, porque tenemos dos variables, la explicada y la explicativa. Bueno, para ello, entonces tendríamos que utilizar este desarrollo, que sería el estadístico T de los coeficientes, que básicamente este siempre va a ser 0, ¿eh? Tiene su razón de ser 0, pero bueno, no creo prudente adentrarme en ello porque esto tiene, para explicar esto tendríamos que hacer un desarrollo algebraico bastante largo. Pero ahorita quédense ustedes que esto siempre va a ser 0, que hace alusión al valor de la población, ¿no? Pero básicamente esta fórmula se convierte en la división del coeficiente entre la desviación estándar de ese coeficiente, ¿no? La división entre estos dos nos sale de 3.29, lo cual se ubica también en esta región de rechazo. Por lo tanto, rechazamos H0 y concluimos que al menos la pendiente es significativa, o se dice es significativamente distinta de 0, porque acá la establecimos, ¿verdad? Entonces, vean ustedes, ya hicimos el coeficiente de correlación, sacamos el estadístico T del coeficiente de correlación. Hemos obtenido hasta este momento el tamaño de los coeficientes, tanto del punto de corte con el eje de las Y como de la pendiente. Y hasta ahorita también hemos hecho la prueba de significancia individual del coeficiente pendiente. Muy bien. Bueno, también es necesario encontrar la desviación estándar o error estándar de toda la estimación. ¿Cómo se va a hacer eso? Bueno, de mi variable dependiente original, la venta de las copiadoras, voy a restarle el valor de la variable calculada, es decir, de la función de revisión simple que acabamos de calcular. Esta desviación
cuadrática, la vamos a sumar, la dividimos entre el número de observaciones menos 2 y le sacamos su raíz. Esta es la fórmula más sencilla, pero también podemos obtenerla a partir de este desarrollo. Pero me parece que esta sería la mejor para que ustedes la reconozcan, ¿no? Entonces, vean ustedes. Ya sabemos que la función de regresión simple obtenida, es decir, nuestra y estimada, esta. Ahora vamos a obtener su error estándar. Y vean ustedes. Aquí tenemos las ventas estimadas. Si esto, vean ustedes, el número de llamadas es nuestra variable X. Entonces tendríamos que multiplicarla por cada uno de los datos. Si se dan cuenta, aquí son estos datos de X corresponden a representantes de ventas de cada uno de ellos, ¿no? De estos individuos. Entonces, si ustedes multiplican, bueno, si hacen esto, 18.94, 76, más 1.1842 por X, es decir, X, vamos a irnos a la tablita. Por favor, apunten este dato y ahorita le vamos a multiplicar el valor de la primera X. Bueno, espero que ya lo tengan, ¿eh? Voy a moverme. Aquí está. Multipliquen el primer dato por 20. Aquí, póngale 20, por favor. ¿Cuánto le sale? O sea, 20 por 1.1842 más 18.9476. ¿Cuánto sale? $42.63. Muy bien. Que sería este. Muchas gracias. Y así se iría haciendo. Para el siguiente me parece que es 40. Y entonces lo vamos llenando. Ahora, encontramos la desviación de 30 menos 42. Elevamos al cuadrado. Y al final sumamos. Empleamos el error estándar de la estimación y nos sale de 9.901. Bueno, quedémonos hasta aquí con esta metodología porque a lo mejor sé que es algo abrumador, pero realmente la metodología no es tan compleja. Nada más hay que seguir estos pasos, ¿no? Entonces, vean ustedes que este 9.901 también es posible obtenerlo en el Excel. ¿Y cómo hacer eso, compañeros? Pues miren, básicamente, déjenme pasarme al Excel. Denme un segundo. Dejo de compartir tantito y ahorita regresamos al Excel de un momento. Ok, y ahora déjenme ver si me puedo copiar estos datos. Un segundo, ya estoy ahí. Ahora sí. Voy a capturarlos primero y ahorita ya estoy con ustedes, ¿eh? Entonces, es 30. Si quieren, pueden ustedes irlos capturando en Excel.
Primero pongamos el de las copiadoras, que sería 30, 60, 40, 60, 30, 40, 40, 50, 30 y 70. Ok. A ver, vamos a compartirles la pantalla para que ustedes me vayan siguiendo. Bueno, aquí están los datos primeros. Estas serían las ventas, ¿verdad? Y acá estábamos hablando de las llamadas. A ver, déjenme corroborar. 30, 60, 40, 60, 30, 40, 40, 50, 30, 70. Y las llamadas tenemos aquí, son 20, que son 40, que son 20, 30, 10, 10, 20, 20 y 30. Ahora sí. Bueno, pues ya lo tenemos. Y ahora lo que seguiría, déjenme ocultar esta parte. Y ahora nos vamos a ir a datos, análisis de datos. Ustedes saben que esta es nuestra herramienta principal. Y ahora vamos a buscar en donde dice regresión. Vean ustedes que nos pide el rango Y, que en este caso son las ventas. El rango X. ¿Sí? Y bueno, vamos a darle rango de salida, que nos ponga aquí la información. Y creo que ya sería todo. Bueno, pueden palomear todo lo demás si ustedes desean, eso no afecta. Le vamos a dar un aceptar. Y vean ustedes el coeficiente de correlación que obtuvimos hace unos momentos a mano. Aquí está. Si estamos de acuerdo. Y vean los coeficientes. Aquí estaría el coeficiente de intersección con el eje de las Y. Y este es el coeficiente pendiente, ¿verdad? Entonces, no se pierdan de vista esta metodología, porque para el examen, además de conocer esto, ustedes tendrán que hacerlo a mano. Entonces, bueno, ya iremos viendo cómo se obtiene todo esto que tenemos aquí en pantalla, ¿no? Pero hasta ahorita tenemos este dato, ¿verdad? Y también el estadístico T del coeficiente pendiente. Todo esto ya lo hemos calculado hace unos instantes, ¿no? Pero no sé si lo... Oh. Compañeros, ¿sí me escuchan? Sí, maestro. Ah, gracias. Gracias. Es que, bueno, entonces aquí en pantalla ustedes ya están viendo esto que acabamos de calcular, ¿no? Entonces, bueno, no sé si tengan ustedes alguna duda de esto que acabamos de realizar. Me parece que ahorita, por el momento, aquí sería prudente dejarle, porque es bastante información lo que acabamos de tener y me gustaría darle una continuidad el día lunes al siguiente paso de la metodología, que sería determinar efectivamente el
estos siguientes cálculos, que sería el estadístico F, el valor crítico de F y el R cuadrada, ¿no? Eso es lo que estaríamos viendo el siguiente día lunes. Bueno, no sé si tengan alguna duda de lo que hemos visto. Yo tengo una duda, pero Sí. respecto a Excel. A ver, sí, Camila, dime con gusto. Vámonos a Excel. No encuentro, bueno, yo estaba igual en Excel, pero no encuentro en la parte de datos la parte Ajá, de regresión. No sé si perfecto. pueden hacerlo. Sí, claro que sí. Sí, miren, aquí en Excel nos vamos a archivo y después acá tenemos opciones por acá abajo. Entonces, démosle clic a opciones y nos aparece esta ventana. Ahora vamos a darle clic en donde dice complementos. Ahí está ya, ¿verdad? Vamos a darle a aceptar. Ah, creo que me fallé, perdón. Es archivo, opciones, complementos. Ah, perdón, me faltó aquí. Complementos de Excel. Vamos a darle en ir. Y vamos a palomear herramienta para análisis. Pueden ponerle todo, pero la que necesitamos que esté palomeada es esta. Le damos un aceptar y ya en teoría, cuando ustedes le dan datos, ya debe de aparecer análisis de datos. Y les va a salir esta ventanita. Y bueno, pues ustedes ya vieron que muchas de estas cosas ya las hemos visto. Por ejemplo, esta. Bueno, aquí esto ahorita ya lo acabamos de ver. Estadística descriptiva. La prueba F de 2 muestras. Y todas estas ya las hemos visto. Casi ya nos acabamos todos las funciones aquí de Excel para estadística, ¿no? Y con eso debe de haberse activado. Si es que no se activara, entonces sería necesario hacer una revisión de la instalación del software. Pero por lo general, haciendo este mecanismo de archivo, opciones, complementos de Excel, debería de estar solucionada ya esa situación, En términos generales, eso lo debe de solucionar. Bueno, pues no sé si tengan... Muchas gracias. Sí, Camila. No sé si tengan alguna otra duda, compañeros. No, yo no, maestro. Gracias, Camila. Bueno, pues miren, entonces yo les invito para que el fin de semana, si es que no se han dado la oportunidad de leer este capítulo, léanlo con detenimiento, por favor. La tarea la dejaremos el lunes, una vez que acabemos el capítulo. Y bueno, yo creo que aquí le vamos a dejar. Y bueno, aquí me despido de aquellos que ya no tengan nada que revisar con su examen y me quedo con aquellos que deseen platicar al respecto.